Bendito sea el Señor, iglesia. Salmo 108, por favor, dice la palabra. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despiértate al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Hermano, ¿cada cuándo le canta usted al Señor? Hay un canto que a mí me gusta mucho que dice: cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. ¿Sabe que Jesús es el buen pastor? Y dice que las ovejas oyen su voz. Y las ovejas de Jesús le obedecen. ¿Sabe? Que las ovejas de Jesús no reconocen otra voz más que la voz de Jesús. Y el libro de los Salmos nos dice cuántas veces al día le alababa David. 7 veces. 7 veces él tomaba un tiempo al día para alabar al Señor. ¿Usted cada cuándo le canta? Hermanos, nuestra vida tiene que ser una vida de rendición a nuestro Dios. Así es que en el nombre de Jesús, iglesia, le invito a que podamos entrar con acciones de gracias. Por sus atrios, dice la palabra, con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Ha tenido usted que comer? Dele gracias a Dios. ¿Ha tenido que vestir? Dele gracias a Dios. ¿Ha tenido un techo donde sustentarse, donde estar ahí metido? Hermano, la palabra de Dios es fiel y verdadera. Levante sus manos. Vamos a levantar nuestras manos. La palabra de Dios dice que debemos levantar las manos. Salmo 63 dice: hermano, en tu nombre alzaré mis manos. Solo en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque estamos hablando de su naturaleza. No en nuestras fuerzas, en el nombre de Jesús, alzaré mis manos. Padre, aquí está tu iglesia, aquí están los tuyos, Señor, que tú redimiste, que tú compraste con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Padre, en esta hora sea tu nombre exaltado. Venimos a hacer lo que tú nos has mandado, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que debemos rendir, Señor, todo razonamiento. Y el razonamiento se rinde, mi Señor, porque nos has enseñado a través de la alabanza, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Aquí estamos, amado Dios. Hermano, ofrécele una ofrenda de palmas a tu Señor. Así, en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, en el nombre de Jesús. Que empiece la alabanza, hermano. Aleluya. Jehová afirmó en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, al Señor. Sí, Señor. Santo es tu nombre, oh
palabra, no a nosotros, sino a tu nombre damos gloria. Aleluya. Aleluya, Padre. Gloria a ti, Señor. Bendito eres por siempre, Señor. Oh, Señor, te engrandecemos. Antes de la creación, antes del mundo existir, ya eras tú el Rey. Mi Jesús, aún reinas en poder sobre toda potestad. Junto a los ángeles queremos hoy cantar. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, por siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, por siempre. Aleluya. Pones gloria en su alabanza. Bendito eres, Señor. Bendito Creador, aliento tú me das para adorarte a ti. Al vivir, ofrenda especial, deseo ser a ti, que pueda reflejar tu majestad, mi Rey. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, por siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, por siempre. Que mi vida parece consagrada a ti, mi Rey, que mi vida es tuya, Señor. Que mi vida parece consagrada a ti, mi Rey, que mi vida es tuya, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, por siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, por siempre. Que mi vida parece consagrada a ti, mi Rey, que mi vida es tuya, Señor. Que mi vida parece consagrada a ti, mi Rey, que mi vida es tuya, Señor. Que mi vida parece consagrada a ti, mi Rey, que mi vida es tuya, Señor. Que mi vida parece consagrada a ti, mi Rey, que mi vida es tuya, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, por siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, por siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, por siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, por siempre. Aleluya, Señor, por siempre y para siempre la gloria, Señor, a tu nombre. Eres tú, Señor, el camino, la verdad y la vida. En ti permanecemos, Señor, porque en ti somos más que vencedores. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres
el supremo llamamiento. Aleluya, gloria a ti, Señor. Sube más alto, hermano. Pueblos todos, testigos de gloria, subid al monte, hoy su voz.
en tu nombre que proseguimos, Señor, tomados de tu mano, asidos de tu verdad, Señor, porque tú eres el único, Señor, que merece ser engrandecido, alabado y adorado, Señor. Aquí estamos, Señor, nos rendimos ante ti, purifícanos, Señor, lávanos, Señor, te lo pedimos, para hacer ofrenda a ti, Jesús. Mi corazón te canta como un incienso en notas de amor. Quiero llegar a ese
yo soy el Dios Todopoderoso, dice el Señor. Y no hay nadie fuera de mí, dice el Señor. Yo soy un Dios celoso, dice el Señor. Y yo te he dicho que me adores solo a mí, dice el Señor. No ames más a tu familia, dice el Señor. Ni a tu trabajo, dice el Señor, ni a tus bienes, dice el Señor, porque entonces no serás digno de mí, dice el Señor. Sino yo te pido que me ames con todo tu corazón, dice el Señor. Con todas tus fuerzas, dice el Señor. Con toda tu alma, dice el Señor, y con toda tu mente, dice el Señor. Porque aún ha habido lucha en tus pensamientos, dice el Señor. Pero para eso he traído mi palabra, dice el Señor, para que sean renovados cada día, dice el Señor. Porque para eso te he dado la mente de mi Hijo Jesucristo, dice el Señor, para que te renueves día a día y puedas crecer en conocerme, dice el Señor. Porque he visto incredulidad, dice el Señor, pero es porque no has mirado a mi palabra, dice el Señor, sino que has mirado a las circunstancias, dice el Señor. Acércate a mí y yo me acercaré a vosotros, dice el Señor, porque este es un tiempo de restauración, dice el Señor. Yo estoy restaurando a mi iglesia, dice el Señor. Este es el tiempo de la visitación, dice el Señor, porque aquí yo estoy con vosotros todos los días, dice el Señor, hasta el fin del mundo. Aleluya. Porque la mies es mucha, dice el Señor, y los obreros pocos, dice el Señor. Si yo te llamé, dice el Señor. Si yo te rescaté, dice el Señor. Si yo te redimí, entonces sírveme, dice el Señor, de todo tu corazón. Sírveme, dice el Señor, como solo, dice el Señor, yo lo merezco. No me sirvas, dice el Señor, en tus fuerzas. No me sirvas, dice el Señor, con desagrado en tu corazón, porque yo miro las intenciones de tu corazón, dice el Señor. Tú me sirves, dice el Señor, cuando estás listo a mi llamado, dice el Señor. Hoy yo te llamo y te digo, dice el Señor, porque si yo soy el Señor, entonces, dice el Señor, haz lo que yo te digo. Aleluya. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Porque yo he visto tu necesidad, es por eso que te digo, ven a mí y bebe de las aguas que yo te doy, dice el Señor. Porque de la agua que yo te doy, dice el Señor, es vida eterna para tu alma. Y es que yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oyere mi voz y abriere, dice el Señor, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aleluya. Jesús es el Señor. Tú eres el Señor y tú gobiernas. Tú, mi Señor, te despojaste, Señor, de tu gloria. Aleluya. En esa condición de siervos, Señor, nos dejaste el mayor y mejor ejemplo, Señor. Se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo
Aleluya. Dale la gloria al Señor, hermano. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, hermano. Dios contigo, Dios con la iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? Sino todas las personas que hemos sido redimidos, que hemos sido comprados con la sangre de Cristo Jesús. Hermano, si tú has creído en Cristo, tú eres parte de la iglesia. No te confundas, hermano. El lugar a donde nos congregamos se le puede llamar santuario, se le puede llamar templo, ¿verdad? Se le puede llamar local, como tú quieras decirle. Pero la iglesia somos las personas que hemos creído en Jesucristo. ¿Y qué pasaba con el libro de los Hechos? ¿Dónde se reunían la iglesia? Dice que se reunían en las casas, se reunían en el templo, y algo característico del libro de los Hechos. Dice que había alegría y sencillez de corazón. Así es que en el nombre de Cristo Jesús, iglesia, en este día Dios te trae buenas nuevas, hermano. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y lo va a ser mañana, amados hermanos. Yo quiero que te ubiques en esta mañana en el tabernáculo. El tabernáculo, ¿verdad? Es un diseño de Dios que constaba de 3 partes. Era el atrio, era la tienda donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Te estoy pidiendo que te ubiques para que tú recuerdes. ¿Quién fue el autor de ese diseño? Dios. Dios fue el que le dijo a Moisés, quiero que hagas esto, esto, esto y esto. ¿Dónde lo encuentras? En el libro de Éxodo, capítulo 25. Mira, en Éxodo 25 empiezan las instrucciones de parte de Dios. Pero ¿cuándo lo empiezan a edificar? 10 capítulos después, empiezas a ver cómo empiezan a construir todo lo que Dios les ha ordenado. Y hermano, te digo que había un atrio. En ese atrio estaba, mira, el altar de los holocaustos. Ahí llegaba la gente, ofrecía sus animalitos. ¿De qué te habla esto? De disciplina, hermano. Una disciplina que tú debes de tener en las cosas de Dios. Cada cuando te debes de presentar diario. Y luego pasaban de la fuente, del altar del holocausto. El siguiente mueble era la fuente de bronce. Y la fuente de bronce lo único que tenía era agua. ¿Qué tenían que lavar los sacerdotes? Sus manos y sus pies. ¿Por qué las manos? Porque las manos hablan de nuestra conducta. ¿Qué es lo que hacemos? Hermano, ¿qué hiciste esta semana? ¿Cómo fueron tus acciones? Y luego, hermano, se tenían que lavar los pies. ¿Por qué los pies? Hermano, porque habla de cómo andas delante de Dios. Y luego entraban a la tienda. En la tienda estaba el lugar santo donde solo había 3 muebles. ¿Cuáles eran esos 3 muebles, iglesia? ¿Verdad? Estaba la mesa de los panes. ¿Sabes que la mesa de los panes representa la palabra de Dios? Y la palabra de Dios, hermano, también el tabernáculo representa al ser humano. Fíjate, el atrio es el cuerpo. El lugar santo es tu alma. Y el lugar santísimo es tu espíritu, a donde Jesucristo entró y te hizo libre, te justificó. Gloria a Cristo. Fíjate cómo Dios, cuando diseña el tabernáculo, está pensando en el hombre, está pensando en su iglesia, está pensando en todo. Pero ahí nos encontramos con esos 3 muebles en el lugar santo. La mesa de los panes, donde se acomodaban esos panes que tenían que permanecer 7 días, 7 días. Y los panes no se podían endurecer, iglesia. Fíjate que Dios les había enseñado que tenían que mantenerlos calientitos mediante un incienso, hermano. Un calorcito que desprendía.
Hermano, ¿y sabes con qué tiene que ver la mesa de los panes? Con tus pensamientos. A ver, iglesia, ¿cuáles fueron los pensamientos que tuviste durante la semana? ¿Pensamientos de bien y no de mal? ¿O fueron más pensamientos de mal que de bien? Hermano, el enemigo sabe cómo influenciar a tu mente. ¿Sabes que el diablo no conoce lo que hay en ti? Él no conoce lo que tú piensas. Tienes que entender cómo el diablo es que puede influenciar en tus pensamientos. Él no sabe lo que hay aquí ni lo que hay acá adentro. Pero ¿sabes cómo se lo dejas ver tú? ¿Sabes cómo el diablo conoce lo que hay en ti? Por tus acciones. Por tu modo de actuar. Es como el diablo dice, este está pensando que tiene miedo. Este está pensando que no cree en la palabra. Hace rato Dios te dijo, hay incredulidad. No le creemos a la palabra de Dios. Le creemos más al clima, al sol, a la luna cuando se mete, etc. Y Jesucristo dijo, hipócritas, bien conocen los tiempos, pero no saben lo que está escrito en mi palabra. A ver, iglesia, ¿cuántos pensamientos el diablo sigue influenciando en ti? ¿Y por qué? ¿Por qué si él es diablo? Él no es tu Señor. Tu Señor es Cristo. Aleluya. Pero ¿por qué el diablo sigue influenciando tus pensamientos? ¿Acaso no conocemos lo que está escrito en la palabra? ¿Sabes que cuando Cristo llega a ti, entra a tu espíritu? Ahí se da la justificación. ¿Qué hace la justificación? Te da una posición, la posición de hijo de Dios. Aleluya. Hermano, iglesia, y cuando ya entró a tu espíritu, el siguiente paso es que le dejes trabajar en tu alma. Y en tu alma tienes pensamientos, mente, emociones. ¿Cuántas veces por mirar las circunstancias te desanimas? Y dices, no, yo creo que ya no voy a ir a la iglesia, yo creo que ya voy a... Y empezamos a pensar cosas, pero es el diablo influenciándote. Porque él se da cuenta que tú no crees a la palabra de Dios. Fíjate cómo llegó con Eva. Si engañó a Eva, que no te engañe a ti. ¿Y cómo la engañó? ¿Sabes que al engañar a Eva nos habla de que la mujer es más fácil de ser engañada a través de sus pensamientos? Al hombre no lo engaña con pensamientos, al hombre lo sabe cómo seducirlo. Pero hermano, cuidado con la seducción. La mujer es muy hipersensible y por esa hipersensibilidad el enemigo puede entrar en tu forma de pensar. Y hermano, 1 Corintios capítulo 2 y versículo 16, toma nota, lo vas a leer bien, transcríbelo, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Yo te dije que en el lugar santo estaba la mesa de los panes. La mesa de los panes representa la mente de nosotros. Pero estos panes tenían que estar 7 días. 7, hermano. Bien calientitos. No se podían endurecer. Era obligación, responsabilidad del sacerdote mantener esos panes calientes. ¿Mediante qué? Ese incienso
El incienso representa la oración, hermano. Y antes de irse, porque cambiaban cada semana los sacerdotes, y cada sacerdote que entraba al lugar santo tenía que traer unos panes nuevos. Y entonces los panes que estaban en la mesa eran recogidos por el sacerdote que estaba ministrando. No podía salir de ahí si no primero se comía los panes. A ver, iglesia, tú tienes la mente de Cristo, pero ¿de qué te estás alimentando? ¿Sabes que los niños nos dicen la verdad? Y los niños en la iglesia nos dicen que hay mamás que ven La Rosa de Guadalupe. ¿Por qué? Porque los niños dicen la verdad. Y es que nos dicen, es que estábamos viendo mi mamá y yo, y que La Rosa de Guadalupe. Oye, ¿de qué te estás alimentando, mujer? Fíjate la basura que hay en la televisión y que está influenciando tu mente. Y entonces, como no te alimentas de la palabra, por eso viene el diablo y te influencia. Y pone pensamientos de derrota y pone pensamientos. Y es por decirte un ejemplo, pero los niños nos dicen todo lo que ven los papás en la tele. ¿Qué programas? ¿Cómo hablan? ¿A dónde fueron? Los niños son una réplica de los papás y de su conducta en casa. Yo te puedo decir cómo son los papás, cómo son los niños. Un niño educadito, un niño que habla correctamente, es porque el papá y mamá le está alimentando de la palabra de Dios. Y no te espantes de que te predique yo esto, iglesia. Mira. ¿Por qué, hermano? ¿De qué están llenos tus pensamientos? ¿De la palabra de Dios o de lo que te ofrece el mundo? Un día llega un niño y en la entrada, así en la entrada, estaba yo en la entrada del templo, hermano, recibiendo a la congregación. A mí me gusta recibirlos y me gusta despedirlos. ¿Y qué crees? Estaba yo en la entrada y entonces llega el chiquito de la casa, ¿verdad? Y dice, pastor, la semana pasada fuimos a otra roca. Pero el niño se había adelantado y los papás no lo oyeron. Y luego entendí, se fueron a otra iglesia. Porque el niño pensaba que todas las iglesias se llaman Tabernáculo en la Roca. Y entonces decía, fuimos a otra roca. Y llega la mamá detrás del niño, se había adelantado el niño y dice, ay pastor, no venimos la semana pasada porque estuvimos enfermos. ¡Qué mentira! Y luego llega el papá y dice, pastor, no venimos la semana pasada porque se me descompuso el carro. ¿Sabes quiénes sí dicen la verdad? Los niños. ¿Y por qué los adultos mentimos? ¿Por qué los adultos nos justificamos de hacer o no hacer las cosas que Dios manda? Porque nuestros pensamientos no están llenos de Cristo. Por eso mentimos con facilidad. Por eso deshonramos a Dios. Iglesia, ¿cómo y qué calidad de pensamientos son los que tienes durante toda la semana? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y vuelve la semana. Lunes, martes. ¿Cuánta y qué calidad de pensamientos son los que tienes? Te voy a llevar, como dice la Escritura, en Proverbios 23:7. Ahora entiendes que cuando Dios diseñó el tabernáculo estaba pensando en ti. Y dijo, quiero que mi iglesia coma mi pan, mi palabra, 7 días a la semana, que los mantenga calientitos.
El Señor. ¿Y sabes por qué 7 días? Dios sabía que pasado el tiempo iba a haber congregaciones. Y entonces cuando tú vas a la iglesia y te predican la palabra, estás comiendo otra vez. Y entonces cuando vas a la iglesia o como estás en este momento en esta transmisión, Aleluya. y se te está predicando la palabra, Dios te está renovando tus pensamientos. Gloria a Dios. ¿Y cómo los renueva? A través de la palabra. Ahora imagínate la congregación que no va a la iglesia y que no se conectan las transmisiones, ¿de qué se está alimentando? Por eso viene el diablo y dice, pues como este no ve, como este no le gusta la iglesia, como este no le gusta leer la Biblia, pues entonces ya sé cómo lo voy a influenciar. Y él lanza sus dardos de fuego y son de maligno, ¿eh? Sí. El diablo es muy astuto, pero no es Dios. Y lo malo es que la iglesia le hace más caso al diablo que a Dios. Fíjate. Te voy a decir todo lo que piensa a veces la congregación. Un hermano pensaba que su esposa lo engañaba. Y duro y dale, me engaña y me engaña y me engaña. Y yo le dije, a ver, hermano, ¿por qué tiene ese pensamiento? Pues no sé, pero yo sé que mi esposa me engaña. ¿Y sabes qué hizo el diablo? ¿Cómo influenció? Un día iba en el centro de la Ciudad de México y ve que dice allí un cartelote, yo te puedo leer el café, yo te puedo leer tus manos y yo te puedo decir qué está pasando en tu casa. Y perdón, hermano, le crea esas palabras y se mete para que esta adivina le dijera si su esposa lo estaba engañando. Y oh, sorpresa que se llevó. ¿Sabes por qué me sé la historia? Porque él me la contó. Pastor, me metí a esos lugares a donde leen las cartas y los cafés y que esto y que... Hermano, pero ¿qué anda haciendo usted ahí? Fíjate lo que provoca un pensamiento. Y se sienta frente a la divina y la divina empezó a sentirse muy mal y le dijo, oye, salte de aquí, vete de aquí. Y le dice el hombre, ¿pero por qué? Porque tú eres de Cristo. Desde que entraste, una voz me dijo, este hombre es de Cristo y ni te atrevas a decirle nada. Oh, Señor. Y yo casi lo agarro del cuello y le digo, ahora entiende a quién le pertenece usted. Y mira lo que le dijo la divina. ¿Y venías para preguntarme si tu esposa te engaña? Pues no te engaña, pero ya vete de aquí. Porque me perturbas. Hermanos, ¿de qué tienes llena tu mente? Iglesia, 2 años de pandemia. ¿Y han sido renovados tus pensamientos? ¿Ya piensas como Cristo? Porque si piensas como Cristo, vas a sentir como Cristo. Amén. Y si piensas y sientes como Cristo, vas a actuar como Cristo. Por eso yo les pregunto, si Cristo se hubiera casado, ¿cómo sería como esposo? ¿Cristo hablaría doble sentido? ¿Cristo deshonraría a su esposa mirando a otra? Hermanos, entonces, la calidad de pensamientos y la cantidad de pensamientos es lo que te va a hacer actuar.
Mira cómo dice la Biblia en Proverbios capítulo 23 y vamos a hablar de un tipo de hombre. ¿Qué tipo de hombre es este? El hombre avaro. ¿Quién es un hombre avaro? Un hombre que le gusta tener dinero y más y más y más y solo está pensando en dinero, hermano, pero no le gusta compartir con nadie. Y también hay mujeres así. Pero mira cómo describe la Biblia, cómo piensa el hombre avaro. Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Aquí habla de un hombre avaro. El avaro solamente está pensando en sí, en sus bienes, en lo que tiene. Y hermano, pero ese hombre así alimentó sus pensamientos. ¿Tú de qué estás alimentando tus pensamientos, iglesia? Dicen que yo soy un pastor que hablo mucho acerca de la televisión y que les digo, un día llegó un hermano y me dijo que yo les dije que rompieran la televisión. Jamás. Yo solo te dije, ¿de qué te estás alimentando más? Amén. A ver, iglesia, como sea la cantidad y la calidad de tus pensamientos, así vas a actuar. ¿Y cómo estás actuando? 7 días a la semana. ¿Con miedos? ¿Con temores? ¿O eres un hijo de Dios firme? Y esto no quiere decir que no vas a tener pruebas, que no vas a tener aflicciones. Claro que las va a haber. Vamos a ver ahí mismo en Proverbios 24. Otro tipo de hombre. Fíjate bien cómo tiene sus pensamientos. Y por tener sus pensamientos, fíjate cómo actúa. ¿Qué te quiere decir en Proverbios 23, 7? Que el hombre avaro te va a decir cosas, pero su corazón no está contigo. Ahora vamos a ver en Proverbios 24, 5. El hombre sabio es fuerte. Y no estamos hablando de músculos, iglesia. No estamos hablando de gimnasio. No estamos hablando si tienes bíceps desarrollados. No. Estamos hablando de una fuerza interior. Tu hombre interior. Y dice la Biblia, el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. ¿Sabes quién es un hombre, una persona docta? Aquella que está viviendo la palabra de Dios, que es enseñado con la palabra de Dios. Entonces, fíjate cómo describe esto. El hombre sabio, ¿cómo es? Fuerte. ¿De qué está hablando? Una persona que aunque quiera venir el enemigo a desanimarlo, no lo va a lograr. Porque este hombre está comiendo de la palabra y la palabra lo está haciendo sabio. Y entonces sus decisiones son fuertes y firmes, pero siempre en Cristo. Y mira lo segundo, hermano. Y de pujante vigor. El hombre que tiene una fuerza interior, y también hablamos de una mujer. Por eso yo te estoy describiendo, iglesia. Los panes tenían que permanecer 7 días a la semana. A ver, iglesia hermosa, ¿de qué te estás alimentando más todos los días de la semana? ¿De lo que viene el diablo y te influencia? ¿De lo que te ofrece el diablo a través del mundo con sus programas, con sus películas, con todo, hermano? Ya que tenemos la bendición de tener la Biblia en el celular, por Dios, leámosla, vivámosla.
Hermano, ¿de qué te sirve tener la Biblia en el celular si no la estás viviendo? Iglesia, ¿quién es un hombre docto? Te voy a ayudar. La palabra docto es el que tiene la doctrina de Cristo Jesús. Hoy en día, hermano, hay una pugna y tienes que dominar la doctrina y tienes, hermano, cuidado. ¿De qué te sirve dominar la doctrina si no la estás viviendo? Tiene que haber un balance muy perfecto. Y ese balance perfecto te lo da el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y tienen que ser en la misma proporción. Hermanos, este es el tiempo. Dios acaba de decir que está restaurando la iglesia, pero ha encontrado Dios que mucha iglesia no le cree a lo que está escrito en la palabra. ¿Por qué? Porque sus pensamientos están llenos de todo menos de la palabra de Dios. ¿Sabes aquí en Ecatepec cuántos pastores dejaron las iglesias? Más de 100. Más de 100 pastores. Ni siquiera, ahorita ya son 2 años de pandemia. Pero déjame decirte que no había ni 7 meses y ya más de 100 pastores abandonaron las iglesias. Y se dedicaron a otras cosas. Hermano, si eso le pasó a pastores, ¿no le pasará a congregantes? Ya Cristo viene. Y vamos a ver, hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué los pensamientos suelen ser influenciados por el diablo? A mí no me gusta hablar del diablo, hermano. Pero a veces tenemos que citar para que te des cuenta que si tu calidad de vida no es como la que Dios habla en su palabra, es porque entonces tus pensamientos no están siendo alimentados por la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo nos define, según Mateo 7, 2 tipos de hombre, amados hermanos. Pero estos hombres, sin duda, tomaron decisiones. ¿Sabes que Dios nos hizo seres con libre albedrío? Es decir, tú decides, iglesia, tú decides qué tanto le estás permitiendo a Dios. Cristo ya vino en ti, ya te justificó. Dios Todopoderoso, cuando tú dijiste, te reconozco, Señor Jesucristo, como Señor y Salvador, Él puso en ti la mente de Cristo. Pero la mente de Cristo se tiene que alimentar. ¿Cuándo? Cada día. ¿Para qué, hermano? Para que tus pensamientos estén afianzados 100% en Cristo. Y el diablo va a querer venir y te va a decir, mira, tu esposo te engaña, mira, te está pasando esto. Y tú le vas a poder responder como está escrito en la palabra. He conocido tantos testimonios. Te voy a contar rápidamente. Una mujer llegó un día a la iglesia y me dijo, pastor, mi esposo me engaña con la secretaria. Pero he tomado una decisión. Yo voy a seguir a Cristo. Ya hablé con él y le dije, ahora lo estás haciendo descaradamente, pues tú vas a dar cuentas de tu vida y de lo que estás haciendo. Y ella, ¿qué crees? Llegaba a la oración antes que todos. Llegaba al culto antes que todos. Y tú la veías y ya toda la congregación sabía que el esposo la estaba engañando. Porque a veces las cosas son secretos a voces, hermano. No sé cómo se enteran, pero todos sabían. Y todas las hermanas llegaban y le decían, oye, pero ¿por qué no estás triste? ¿Por qué estás tan arregladita? ¿Por qué estás? Y dice, ¿y por qué voy a estar así solo porque este hombre engaña? Dice, yo estoy en Cristo Jesús.
Y yo voy a confiar en lo que dice su palabra. Y fíjate, empezó a interceder por el esposo creyendo la palabra y dijo, yo te dejo a mi esposo en tus manos, Señor, y yo sé que la obra, y ella ahí estaba en la oración, y ahí estaba en la predicación, y ahí estaba en los cultos, hermano. ¿Y qué crees? Ni un mes. ¿Y sabes que el esposo mientras parecía que estaba ganando terreno? ¿A dónde crees que se fue a poner su casa? La casa nueva. Ella vivía en una avenida, enfrente solo puso su departamento y los dividía una avenida. Y decía, pastor, se fue a vivir enfrente. Solo nos divide el camellón. Pero ¿sabe? Yo creo en mi Cristo. Qué fe, hermano. Qué pensamientos de ella. Ni un mes. ¿Y sabes qué hizo Dios? Ella no le pidió eso, pero ella le creyó a Dios, estuvo orando por el esposo, y al mes la empresa que él tenía, el negocio que él tenía, ¡pum!, se desbarató y entonces se quedó en la ruina. Y no era pandemia. ¿Y qué crees que hizo la secretaria cuando vio que este ya no tenía dinero? Pues se fue y lo dejó. Y del problema tan grande de saber que se estaba arruinado, empezó con un problema del corazón. Y te voy a decir qué hizo Dios. Hizo que este hombre se arrepintiera, no conocía de Cristo, conoció de Cristo, se arrepintió. Pero, ¿qué crees? Como Dios lo conocía, no le devolvió el trabajo. Nunca más volvió a tener una empresa. Él era un hombre de mucho dinero. Jamás volvió a tener. ¿Sabes que al paso de los años, él y su esposa fueron pastores? Él acaba de fallecer, tiene unos años que falleció. Y ella sigue al frente de la iglesia. Ahora su hijo está pastoreando. A ver, ¿de qué estaban alimentados sus pensamientos? Iglesia, es una mujer como tú, que vive situaciones, pero que ella le creyó. Ojalá que un día ella pudiera acompañarnos para que testifique. Tú la ves y es una mujer ya grande, ahorita ya es grande de ella, pero tú la ves tan hermosa, tan lúcida, porque siempre tiene un semblante de paz. Gloria a Dios. Hermano, ¿te das cuenta que tus pensamientos es lo que te hace tener la vida que tienes? ¿Sí o no? Y Mateo 7 te describe dos hombres cómo edificaron su casa. Uno tomó una decisión y dijo, pues yo la voy a hacer así, ¿verdad? Vamos a ver, dice la Escritura. Mateo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre quién? ¿Quién es la roca? Cristo. Muchos decimos, Señor, Cristo. Y el Señor te dice, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te mando? Controversias, iglesia. Y no son controversias de la Biblia, son controversias tuyas. ¿Por qué le llamas Señor y no haces lo que Él te manda? 25. Fíjate lo que le vino a este hombre que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y ¿qué dice? No cayó. ¿Por qué no cayó, iglesia? A ver, vamos a ubicarnos. ¿Tú estás fundado en Cristo Jesús? Muy bien, no dudes. Si Cristo es tu Señor, afírmalo. Pero ahora, ¿de qué te estás alimentando? Porque tú ya tienes la mente de Cristo. Pero cualquiera que me oye estas palabras
y no las hace, aquí dice, no las hace, no las cree, no las vive. Le compararé a un hombre ¿qué? Insensato. ¿Sabes que la correcta traducción de insensato es loco? Que edificó su casa sobre la arena. ¿Sabes qué es arena y qué es roca? Te voy a describir que la roca es algo sólido, fuerte. Y la arena son partículas disgregadas de una roca. ¿Qué hace el viento? ¿Qué hace el agua? Golpean esa roca y la van desgastando. De ahí sale la arena. Ahora fíjate. Un hombre, el sabio, edificó sobre la roca, firmeza. Pero el otro dijo, no, yo sobre la arena. ¿Y sabes de qué habla? Cristianos que solo se conforman con tantito de Cristo, pero no quieren todo. ¿Tú de cuál eres? Dice la Biblia. 27. Y descendió igual lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos. ¿Y qué pasó? Y dieron con ímpetu contra aquella casa, y lógico, cayó. ¿Por qué, iglesia? La respuesta es porque estaba fundada en la arena. Y fue grande su ruina. A ver, iglesia. ¿Cristo es tu Señor? Afírmalo. Amén. ¿Cristo es tu Señor? Amén. ¿Cristo es tu Salvador? Muy bien. Entonces, ¿de qué te estás alimentando cada mañana? Para que esta palabra que tú estás comiendo, ¿sabes que cuando comes la palabra te hace sabio? Hay que poner mucha atención. Hermano, a todos les recomiendo, lean un salmo y un proverbio diario. Pastor, pero ya se me acabaron. Vuelve a leerlo. Siempre que leas la Biblia, siempre va a haber una enseñanza nueva. Necesitas leer sobre los evangelios. ¿Quieres estar afianzado? Empieza a leer el Evangelio de Juan. Ve la obra de Cristo, cómo Él vino aquí y todo lo que hizo. Ya acabaste Juan, entonces empieza Mateo, Marcos, Lucas. Y luego te vas en todas las cartas, hermano. También el Antiguo Testamento te va a enseñar, hermano, ejemplos. ¿Dónde y cómo se vive la doctrina? La doctrina surge a partir del Nuevo Testamento. ¿Quién la implanta? Cristo. Y el Antiguo Testamento solo son ejemplos de cómo podemos llevar a cabo en la gracia la palabra de Dios. A ver, iglesia, y te vuelvo a decir, ¿de qué estás alimentando tus pensamientos? Hay quienes nos sueltan las series coreanas, ¿verdad? Ay, es que están tan bonitas las series. Ahora estamos invadidos por los coreanos. Y los chinos, y los hindús, y aquí, y allá, y hermano. Y parece hasta se comen las uñas viendo, hermano, las series. ¿Cuánto le calculas que tú tienes para ver una serie? Invierte esos minutos, horas, en la palabra. Y vas a ver lo que va a pasar en tu vida. Hermanos, hay cristianos que no salen de los cines y hasta las salas VIP. No es que yo voy a la VIP porque ahí te ponen, ajá. ¿Y de qué te estás alimentando en la sala VIP? Y no salen de los cines. Ahora que fue la pandemia, estaban tan urgidos por regresar a los cines. Iglesia. Pero viene el problema, viene la angustia, y entonces si queremos que Dios actúe rápido y haga... hermano, ¿de qué te estás alimentando? Porque de acuerdo a lo que tú te alimentes, vas a ser un hombre sabio o un hombre necio.
Tienes que decidir. Y te voy a ver, hermano, cómo piensa un hombre necio. Romanos 1:21. Mira cómo piensa un hombre necio. La Biblia lo describe perfectamente, hermano. Hermano, el hombre necio, poco a poco se van llenando de tinieblas sus pensamientos. Mira cómo describe Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. ¿En qué? En sus razonamientos, les ganó el razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sabes qué dice que puede pasar con un corazón necio? Se entenebrece. ¿Qué es entenebrecer? Es como cuando se empieza a nublar. Vienen las nubes y ya no ves el sol y empiezas a ver todo en gris, en oscuro. Y por eso vienen los pensamientos. Ay, como que ya no tengo ganas de ir a la iglesia. Como que ya no tengo ganas de leer la Biblia. Como que ya no tengo ganas. Todas esas acciones es el resultado de lo que hay en tu mente. ¿Qué pasó en la iglesia? A ver, ¿conoces o no conoces a Dios? Porque aquí dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. A ver, iglesia, ¿tu estilo de vida le glorifica a Dios? ¿Eres de los hombres que habla en doble sentido? Perdón por preguntar, pero es que, ¿qué crees? Me he encontrado con cada cristiano que solo cuando está en la iglesia habla palabras bonitas. Aleluya, gloria a Dios, y aquí y allá. Pero cuando está en su casa, ¿qué pasa, iglesia? Aún tus palabras es el resultado de lo que tú piensas. ¿Quién está gobernando en ti? Y la Biblia es muy, muy firme. Y nos pone ejemplos muy claros de cómo es, hermano. Vamos a Efesios, capítulo 4. ¿Cuáles son las recomendaciones de parte de Dios? ¿Qué estaba haciendo Pablo con una de las iglesias? Mira, te voy a hablar de la característica de un apóstol. Un apóstol es aquel que ve por el bien de las iglesias. No solo les predica la sana doctrina, sino que está velando por ellas. ¿Y sabes cómo lo hacía el apóstol Pablo? A través de cartas. ¿Dónde crees que escribió estas cartas? Estaba en la cárcel. Él estaba preso en su domicilio. Y ahí tenía a los soldados y no podía salir. Pero él estaba al pendiente de las iglesias, y entonces a la iglesia de Éfeso, ¿quieres saber la obra que hizo? Lee el libro de los Hechos. En los Hechos habla de cuando estuvo en la iglesia de Éfeso, en Efesios. Y esto que está diciendo es una carta que él escribe porque dice, a ver, quiero ver cómo va la iglesia de Éfeso. 4:17, amada iglesia. ¿Estás aquí, iglesia? ¿Estás oyendo la palabra de Dios? ¿Qué quiere Dios de tus pensamientos? ¿Qué estás alimentando? 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles? En la vanidad de su mente. ¿Qué es vanidad?
vacío, sin propósito. Es cuando tus pensamientos no tienen un propósito específico de la palabra de Dios en ti. 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjate lo que viene y lo que trae el entenebrecimiento. Hermano, dice aquí, ignorancia. Un pueblo de Dios ignorante, qué terrible es. ¿Y sabes por qué viene la ignorancia? Porque no nos alimentamos de la palabra de Dios. Y si hay ignorancia, hay incredulidad. Y si hay incredulidad, hay apatía. Y si hay apatía, hay menosprecio por la palabra de Dios. Iglesia, 2 años de pandemia. 2 años. Ya el 20 de este mes, primeramente Dios, fue cuando inició todo, hermanos. ¿Y cómo está la mente de muchos cristianos? ¿Siguen firmes? ¿Han avanzado? Alguien me dirá, pues yo sigo con trabajo, yo sigo, hasta carro tengo ya ahora, muy bien, pero estás alejado de Cristo. ¿De qué te sirve? Es como Pablo decía, estoy ganando al mundo, pero estoy perdiendo mi fe. Iglesia, los bienes no es señal de que Dios está contigo. Los bienes es una añadidura que puede venir, pero porque tú estás enriquecido con la palabra de Dios. No te confundas, iglesia. No te confundas. Y dice aquí, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mira todos los detalles. Es cuando situaciones, circunstancias que tú viviste dañaron tu corazón y lo endurecieron. Yo te conté hace rato de esta mujer. Y si tú la vieras, ella ahora ya, si no me equivoco, creo que estaría por los 70 y tantos años. Pero es una mujer tan radiante. Su esposo falleció hace más de 10 años. Y tú la miras, siempre una mujer radiante. Gloria al Señor. 19. Fíjate cómo se va poco a poco. Primero, ¿qué es? La vanidad de la mente, vacío. Después viene el entenebrecimiento. ¿Qué le sigue? La ignorancia. ¿Qué más? La dureza del corazón. Y no solamente la dureza del corazón, son personas que se empiezan a ser insensibles. Mira cómo dice la palabra. Los cuales, 19, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, ¿qué cosa? Toda clase de impureza. Ahora, ¿te das cuenta que una cosa va llevando a la otra? ¿Dónde nace todo? En el vacío de la mente, en la vanidad de la mente, cuando tus pensamientos no tienen el propósito de Cristo. Mira, cuando tú estés pensando en algo y tenga un propósito de Dios, sigue pensando en eso. Si no, hermano, en el nombre de Jesús, tienes armas para deshacerte de esos pensamientos. ¿Por qué, hermano? Porque si no, primero es la vanidad. Después se empieza a ensombrecer el entendimiento. Tinieblas, ignorancia. Y después, fíjate, le sigue dureza de corazón. Se va endureciendo el corazón. Y después empieza la insensibilidad, y de la insensibilidad viene, hermano, la sensualidad. ¿Y qué es la sensualidad? Cuando ya te están dirigiendo tus 5 sentidos naturales. Lo que oyes, lo que ves, y eso te dirige los 5 sentidos. La palabra sensualidad tiene que ver con el alimento de los 5 sentidos naturales.
lo que tocas, lo que hueles. ¿Te das cuenta cómo el hombre decae? Ahora ve lo que dice el 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Estás leyendo, iglesia? 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. A ver, hermano, viene Cristo y entonces no se quita tu vieja naturaleza. Ahí va a estar. Pero ahora tienes una nueva, es la de Cristo, la mente de Cristo. Y entonces va a haber un pleito entre la vieja y la nueva, y la vieja va a querer gobernar, pero la nueva que está en Cristo necesita del alimento espiritual. Aleluya. Amén, Señor. Amén. Amén. 22. Efesios 5, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice Dios? Despojaos del viejo hombre. ¿Cómo está ese viejo hombre? Está viciado, tiene muchos vicios. Conforme a los deseos engañosos, del error, hermano. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sabes cómo se renueva la mente? Con la palabra de Dios. Amén, Señor. A ver, iglesia, te voy a poner a prueba. ¿Qué pasajes son los que hay que leer hoy? Si tú estás siguiendo la lectura que te estoy enviando, entonces debes de saber perfectamente qué estamos leyendo. Ahorita estamos leyendo primera carta de Corintios, hermano. ¿Verdad? ¿Y qué otra parte estamos leyendo? Salmos. ¿En qué salmo vamos? Ya rebasamos el 100, 101, 102, 103. Hermano, tú dices, ay, pero eso es palabra de Dios. Amén, Señor. Y la palabra de Dios es alimento para tu mente. Amén, Señor. Para que cuando venga el diablo y te quiera decir con pensamientos, él va a influir en tus pensamientos. Él tiene dardos de fuego del maligno. A ver, iglesia. ¿Ahora me entiendes? Que tú decides qué tipo de hombre y qué tipo de mujer vas a ser. ¿De acuerdo a los pensamientos? ¿Quieres ver más detalles acerca del... Vamos a ver lo que es el hombre necio. Hermano, Dios está puntualizando. Iglesia, ten cuidado con tener un pensamiento de necio. Cuidado. Los necios acarrean muchas cosas para sí. Y tú viste en Mateo 7:21, Mateo 7:24 al 27, acerca de dos hombres. Uno construyó sobre la arena, el hombre insensato también se le define como el hombre necio. Y el hombre sabio es aquel que dice, Señor, yo te creo a ti, tú eres mi Señor. Mira los cantos que cantamos. ¿No te hablan de Cristo? ¿No te dicen quién es Jesús? Ese Jesús se está formando en ti. ¿Y dónde empieza? En tu mente. En tu manera de pensar. Y acabando esta predicación va a llegar el diablo y te va a lanzar dardos de fuego y te va a decir, tú vas a tomar una decisión. O le sigues dejando influenciar a tu mente, o entonces tomas la palabra de Dios, la crees y la vives. Proverbios, capítulo 10. Vámonos con Proverbios. Vas a ver todo cómo describe al hombre necio. Proverbios 10, iglesia. Por eso dice el Señor, cielo y tierra pasarán, hermano, pero su palabra no pasará, hermano. Proverbios 10, 21. Los labios del justo apacientan a muchos. Ahora, un justo es aquel que ha sido justificado, pero también un justo es aquel que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios
A ver, lee conmigo en voz alta. ¿Qué pasa con los necios? Por falta de Mueren entendimiento mueren. por falta de entendimiento. Se van secando, hermano. ¿Por qué? Porque su entendimiento empieza a entenebrecerse. Ya te dije cuáles son los pasos. Primero, vanidad. Después, hermano, viene ese entenebrecimiento, ignorancia, dureza de corazón, insensibles, y terminan siendo personas que se dejan guiar por los 5 sentidos. Insensibles. Y aquí te describe, hermano, Proverbios 15 y versículo número 5, iglesia. Toma nota y ve cómo es el pensamiento de un necio. 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre. Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Mira, un necio va a menospreciar el consejo. Y a veces pensamos, hermano, que cuando dice padre se refiere a mi papá de sangre, al que me engendró. Pero acuérdate que la palabra es espiritual. ¿Sabes que en la congregación el pastor se viene a constituir como tu padre? Aleluya. Y entonces en Cristo ahora somos padre e hijos. La congregación vienen a ser hijos. Y cuando el pastor te da un consejo, hermano, y no te acomoda, porque tus pensamientos son otros. Dice aquí, ¿lo quieres leer, por favor? 5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser ¿qué? Hermano, ve viendo los detalles de cómo actúa un necio. Proverbios 24. Y versículo número 9. El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Ahora entiendes que si no tenemos cuidado y no estamos alimentados por la palabra de Dios y solo nos estamos alimentando de los pensamientos que viene y influencia el diablo, ¿sabes lo que estamos atrayendo a nuestra vida, iglesia? Por eso, el Señor quiere que pongamos mucha atención. ¿Qué van a ser los pensamientos del necio? Pecado. ¿Por qué? Porque no se está alimentando de la roca que es Cristo. 28. Proverbios 28:26. El que confía en su propio corazón es necio. No confíes en tu corazón, iglesia, porque Jeremías dice que el corazón ¿cómo es? Es muy engañoso, te puede engañar. Entonces, el que confía en su propio corazón es necio. ¿Estás dándote cuenta que Dios te está dando una luz en esta tarde para decir, a ver, iglesia, escoge o prudente o necio? ¿Qué tipo de persona tú decides ser? Y el diablo va a seguir con su obra. El diablo no va a parar. ¿Sabes que el diablo te tiene coraje? Ah, sí. Te tiene coraje. ¿Sabes por qué? Porque eres de Cristo. Y como eres de Cristo, entonces ahora está tan enojado que dice, yo lo voy a hacer caer. Y la manera de hacerte caer es a través de tus pensamientos. Afirma tus pensamientos en Cristo. Amén, Señor. Por eso son tan importantes, hermano. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría. La palabra es la sabiduría viva, hermano. Aleluya. Eclesiastés capítulo 2 y versículo 14, iglesia. El sabio tiene sus ojos en su cabeza. Habla de la cordura, hermano.
mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. ¿Sabes quién escribe Eclesiastés? Salomón. ¿Y sabes cuándo lo escribe? Te voy a decir, Proverbios lo escribió cuando fue joven. Estaba aprendiendo, por eso los Proverbios. Y Eclesiastés ya es viejo. Ya había tomado experiencia y mira todo lo que estaba viendo en los hombres. ¿Quién era un necio y quién era un sabio, hermano? Jeremías 4. Vamos a acercarnos un poquito más porque mira cómo a veces Dios piensa de su pueblo para que no digas, ay, fue el pastor, ay, el pastor no cree en mí. No, hermano, yo creo en ti. Pero tienes que ver cómo piensa Dios también, hermano. Fíjate todo lo que tuvo que decir de Israel. Ahora, si esto dijo de Israel, no estamos exentos, hermano. 4:22 de Jeremías, hermano. Porque mi pueblo es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes. Y no son entendidos. Sabios para hacer el mal. Pero hacer el bien. Ay, yo cuando leo estos textos y digo, Señor, esta es la manera de que tú piensas del pueblo. Así pensaba todo. Fíjate, hermano, el pueblo de Israel tenía todo para vivir en plenitud. Pero no quisieron. Por eso Dios tuvo que decirlos, mi pueblo es necio. Iglesia, ¿te gustaría que Dios hablara eso de ti? Entonces, manos a la obra, iglesia. Cuando venga un pensamiento que no es de Dios, hermano, deshazlo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabes que para eso tenemos las armas de Dios? Y nuestras armas son espirituales. En el nombre de Cristo Jesús. Lucas, vamos a ver un ejemplo de un hombre necio. ¿Cómo piensa un hombre necio? El hombre necio solo está pensando en su negocio, en cómo hacerlo más grande, en cómo prosperar, cómo hacer, hermano, pero no está pensando en Dios. Y mira lo que le pasó a este hombre necio. No sabía que ese día iba a morir. Y él está, piense y piense cómo le hace para tener más su negocio. Por eso la palabra de Dios, hermano, es muy clara. Amén. 16. Lucas 12:16. También les refería una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Es como un negocio, hermano, ¿verdad? Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Estaba creciendo. 18. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. 20. ¿Quieres leer conmigo, iglesia? Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Fíjate que así es el tipo de pensamiento del que describe Romanos 1:21 y Efesios 4. Hermano, el hombre necio no toma en cuenta a Dios. No, hermano. El hombre necio solo está pensando en sí, en cómo obtener más ganancias. Fíjate que el día 26 de este mes, primeramente Dios, vamos a ir a ministrar. Voy a ir a ministrar en una iglesia a matrimonios. Me voy a llevar matrimonios de la congregación porque quiero que me acompañen.
Están invitando a mis hijas a ministrar en alabanza junto con mi esposa. Y hermano, estuve platicando con el pastor. ¿Qué testimonios? Hermano, la pandemia él estaba pagando un terreno, pero ¿qué crees? Pues como vino la pandemia, ya no había para seguir pagando el terreno. Y entonces, iglesia, como se le juntaron varios meses de no pagar el terreno, el ejidatario los quiso dar un susto y un día estaban en la oración y llegaron con pistolas para espantarlos. ¿Y qué crees que pasó con la iglesia? Se fue. Dejaron al pastor solo. Les dio miedo. ¿Qué pasa cuando viene el diablo y te quiere amedrentar? Y tú estás enriquecido de la palabra de Dios. ¿Y sabes qué le decían muchos otros pastores? Ay, pues ya te estás exponiendo tu vida, la de tu familia, deja ese terreno. Y el pastor decía, no, porque Dios no miente. Aleluya. Él dijo que esta obra era de Él y yo tengo que permanecer. Hermano, quiero decirte que el pastor ya acabó de pagar el terreno. Gloria a Dios. Y luego otra bendición, el ejidatario ya recibió a Cristo. Aleluya. Pero sabes, hermano, y me contaba el pastor, ¿te acuerdas? Oye, pastor, yo no sé si tú, y sí, muchos pastores teníamos esto. ¿Sabes cómo recogíamos los diezmos y las ofrendas? Con ofertorios. Eran unos palitos, hermano, y en el fondo tenían una bolsa donde ahí la gente íbamos pasando. Bueno, yo no, pero hermanos que me ayudaban y recogían los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Dice, pero cuando hemos sido enseñados por la palabra de Dios ya no debe haber ofertorios. Ahora hay un cajón en la entrada y ahí el pueblo sabe que debe de depositar su diezmo y su ofrenda. Gloria a Dios. Y dice, ¿pero qué crees que pasó? Dice, como dejamos de pasar el ofertorio, siempre el cajón estaba vacío. ¿Y sabes qué pasa? Eso pasa en las iglesias. Cuando tú aprendes a hacer las maneras de Dios, la iglesia es probada. Y el pastor decía, había un hermano que le ayudaba a mirar el cajón y le decía, pastor, es que está vacío. Mejor lo quitamos. No. Porque ahí se va a mostrar el corazón del fiel. Aleluya. Así es. ¿Tú eres fiel, iglesia? ¿Sabes qué es ser fiel? El que se mantiene a pesar de la prueba. Aleluya. Hermanos, ¿sabes qué me dijo un hermano al principio de la pandemia? Pastor, no voy a diezmar porque no nos estamos congregando. ¿Qué mentalidad tiene? Y no es de espantarse. ¿Qué pensamientos son los que tienen? ¿Y sabes qué pasó con esta familia que nunca diezmó? Ahora se dedican al narcomenudeo. Y se apartaron de la iglesia. Es muy terrible oír estas noticias. Pero tú decides de qué alimentas tu mente. ¿De los pensamientos del mundo, del diablo, o los pensamientos de Dios? Pero esa es una decisión que vas a tomar. Y cuando tú decidas y vengan las consecuencias, no te quejes. No digas, no, mi hermano, porque tuviste tiempo para corregir. Dios está haciendo un llamado a su iglesia. Sigue llamando a su iglesia.
Tú decides. ¿Oramos, iglesia? ¿Cómo es tu pensamiento? Porque como va a ser tu pensamiento, así vas a ser tú. Así vas a actuar. Como el hombre avaro. ¿Por qué no levantas tus manos? Yo les he enseñado mucho a la iglesia que levantar las manos, la palma representa tu alma. Y cuando tú levantas las manos, estás diciendo, mi alma por arriba de mi corazón y de mis pensamientos para que no me gobierne. Dios te está dando la oportunidad. El tiempo no se ha acabado, iglesia. Dios es un Dios de eterna misericordia. Pero Dios en esta mañana te dice, o te dejas guiar por tus pensamientos que están alimentados por el mundo y por el diablo y por lo caído, o tomas mis pensamientos a través de mi palabra. Y así como al pueblo de Israel le dice, hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición, escoge. Pero Dios es tan bondadoso que te dice, te aconsejo que escojas bendición. Si tus pensamientos no te han llevado a bien, arrepiéntete. Quita toda tiniebla, toda ignorancia, toda mentira. Y llénate de mi palabra. Porque cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar, dice el Señor. Hoy te hablo a ti, pueblo. Lo que yo te he prometido lo he de cumplir. Pero solo los valientes arrebatan las cosas de mi reino. ¿Quieres interceder, iglesia? Porque hay muchos que están perdiendo por los pensamientos. Y vamos a interceder por ellos. Oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, así como hay quien en esta mañana puede estarse arrepintiendo por la manera de pensar que no ha sido grata delante de tus ojos, Señor. Padre, en esta hora sea quitado toda vanidad de la mente, todo entendimiento entenebrecido, toda ignorancia, toda dureza de corazón, toda insensibilidad, toda sensualidad. Y te pedimos, Señor, que a cambio tú pongas la verdad de Jesucristo, Señor, en las mentes y en los corazones. Pero en esta hora intercedemos, Señor, por todos aquellos hermanos y hermanas nuestras que les han ganado sus pensamientos. En esta hora, Señor, rodéales con el querer como el hacer tu buena voluntad, Padre. No les permitas, Señor, que sigan avanzando, Señor. Que vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Aquel que ha estado enfermo y que la enfermedad avanza, Señor, y no retrocede. Señor, sean sus pensamientos cambiados. Aquel que está, Señor, en tremendas cosas, Padre, con pleitos, con vecinos, Señor, sean vueltos sus pensamientos a la cordura en el nombre de Cristo Jesús. Tu palabra dice, Señor, porque yo sé bien los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien y no de mal. Padre, aquí estamos como iglesia. Sea tu obra sostenida por el poder de tu Espíritu Santo y por la verdad de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Iglesia, voy a seguir transmitiendo. Te voy a decir,
El lugar lo tenemos, pero no podemos reunirnos porque no hay el fondo suficiente para poder reunirnos. Hermano, ¿y tengo que guardar paz? Tengo que guardar paz. Porque también hay hermanos que se están conectando. Hermano, y Dios sabe. Dios sabe. Hermano, se necesita una determinada cantidad para poder reunirnos, pero no hay ofrendas, hermano. Como no hay ofrendas. Hermano, tenemos que esperar en Dios. Así es que, hermano, vamos a continuar. Nos vemos el martes. Hoy por la tarde los niños a las 5 de la tarde están recibiendo su enseñanza. Hermano, Dios es un Dios de maravillas. Vamos a continuar. Nos vemos el martes, nos vemos el jueves. Dios es el que tiene. Así es que, adelante, iglesia. Dios te bendiga. Un abrazo y una bendición. La paz de Dios sea en tu casa. Aliméntate de la palabra de Dios.